En los oscuros canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, se esconde una isla bastante misteriosa. Su nombre es la Isla de las Muñecas. Muchas personas afirman que se ven y se escuchan entidades en el lugar. Es un lugar místico y misterioso lleno de muñecas. Y lo encuentras en los misteriosos canales de Xochimilco, aquí al sur de Ciudad de México. Y es lo que el día de hoy te mostraré. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? El día de hoy me encuentro en México, específicamente unos 20 kilómetros al sur de Ciudad de México, la capital del país. Me encuentro en la región de Xochimilco, un lugar que esconde un misterio bastante grande, y es por eso que estoy aquí. Me refiero a la Isla de las Muñecas, una isla que se dice que se creó para espantar los espíritus que acechaban el lugar. Y nada, estoy acá y ahora vamos a embarcar en una lancha para poder llegar a la Isla de las Muñecas. Ojalá salga todo bien, así que nada, vamos para allá. Les muestro para allá. Miren, acá tenemos un huevito, nada que ver con el video, pero quería mostrárselo. Y aquí dice embarcadero. Si se dan cuenta, este es el lugar al cual tenemos que ir, pero voy a esconder un poquito la cámara porque igual me da cosita. Esta es la parte donde está el todo del frente, ya para que tengas mejor vista. Vale. Y bueno, amigos, como se pueden dar cuenta, miren, ahí está la calle y acá está, ya estamos en el agua, estamos sobre el agua, nos hemos subido a una, se me olvidó cómo les dicen, pero de aquí nos espera un largo viaje de 2 horas para poder llegar a la Isla de las Muñecas. Así que nada, vamos a esperar aquí y vamos para allá. El día de hoy nos acompaña aquí el papá de Klaus. Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí acompañando a Klaus en un largo viaje que nos espera. Y nada, que quede un buen video nuevo. De aquí a la Isla de las Muñecas, ¿cuánto tiempo nos tardamos? Mira, más o menos hacemos un paseo de ida, hacemos 2 horas. Llegamos a la isla, te dan la explicación como 30 minutos, 40 minutos. Ya regresamos y hacemos otras 2 horas o hora y media de regreso, que es para visitar lo que es la original Isla de las Muñecas, donde también es la reserva ecológica de Xochimilco. Y amigos, nos seguimos adentrando en los canales de Xochimilco. Hay sectores en los cuales son de 3 a 3,5 metros prácticamente. Y miren, como se dan cuenta, hacia allá hay más lanchitas que van transportando gente. Pareciese que estamos como en Venecia. Es algo bien bonito y tenemos para nosotros solos la embarcación con el papá de Klaus ahí. Miren, a medida vamos pasando por los lugares, acabamos de comprar un agua mineral aquí en pleno canal. Y hay negocios que están a la pasada. Ahí nos van a traer una Coca-Cola. Ya, gracias. Muchas gracias, que esté bien. Hasta luego. Miren amigos, allí tenemos unos muñecos colgando, hay uno allí, otro por allá, y son diferentes islas, miren, y les da un toque realmente también aterrador a este lugar. Don Julián Santana, dueño de este lugar, hace unos 70 años comenzó a llenar la Isla de Muñecas. Estuvo así por cerca de 25 años, llenando el lugar de muñecas. Todo esto nace ya que en el año 1950 se ahogó una niña en el lugar y se dice que venía a penar por las noches a esta isla.
Don Julián, aterrado con el espíritu de esta niña, comenzó a llenar su terreno, su isla, de muñecas, con el fin de poder espantar su espíritu y que pudiese descansar en paz. Hay otras personas que dicen que murió aferrada a una muñeca ahogada en estas mismas aguas por las cuales vamos navegando. Don Julián, cada vez que salía a ver sus siembras, a cosechar, recogía muñecas que iba encontrando por la basura o que iba encontrando en diferentes lugares. Y así lo hizo por mucho tiempo, y cada vez que salía traía consigo una muñeca para colocar en su isla. Y bueno amigos, mientras nos dirigimos para allá, les quiero contar un poco lo que es la historia de este sitio. Esta chinampa sobresale de todas las demás, ya que sus sauces y cipreses muestran algo bastante inusual, y son figuras humanoides inmóviles que cuelgan entre los árboles. En esa chinampa, que es donde está la isla de las muñecas, murió una joven, y el espíritu de la joven espantaba seguido al señor de esa chinampa. Por eso optó por poner muchas muñecas para ahuyentar el espíritu de la joven que según lo espantaba al señor. Se llamaba Don Julián, que ya murió, y ahorita está su sobrino a cargo de lo que es la isla de las muñecas. ¿Y aquí el mexicano en general conoce este sector? O sea, ¿conoce la mayoría de los mexicanos de acá, aparte de Xochimilco, muchos vienen a visitar lo que es la isla de las muñecas, por lo mismo. Y es muy visitado en el Día de Muertos, por lo mismo, que es como de terror, y es muy visitado en esa época, octubre y noviembre. En resumen amigos, con lo que nos vamos a encontrar en la isla de las muñecas es prácticamente como un tótem, algo que se ocupa en muchos lugares del mundo, ya sea para espantar espíritus, para dar paz, tranquilidad a un lugar cuando uno prende un incienso o algo así, pero la diferencia es que aquí es con un sector repleto de muñecas, y es para donde nos dirigimos, hacia la isla de las muñecas. Miren amigos, lo tétrico que se ve este lugar. Se escucha solamente el sonido de los pájaros y se ve todo totalmente oscuro. De verdad que aún ni llegamos a la isla de las muñecas y ya me da miedo este lugar. Amigos, hemos llegado a la isla de las muñecas, como dice allá arriba, la isla de las muñecas. Y, claro, está lleno de muñecas. Miren amigos, este lugar está lleno, pero lleno de muñecas. Esta es una pequeña habitación que encontramos dentro de la isla de las muñecas. Wow, es realmente tenebroso. Miren, tenemos muñecas por allá arriba. Tenemos cabezas de muñecas dentro de frascos. Y por acá, si se dan cuenta, tenemos la boca de una muñeca. Por acá manos, pies, de todo. La verdad amigos, no sé qué hago aquí en plena isla de las muñecas. Es un lugar muy aterrador. Mire, está lleno de muñecas, frascos con cabezas de muñecas. Wow, de verdad que me impresiona bastante. Me encuentro el día de hoy en la isla de las muñecas aquí en México. Miren, acá tenemos un duende. Miren qué aterrador este duende, y le han dejado hasta cigarrillos por ahí. Wow, tiene cervezas, tiene pulseras, dulces, de todo. Muchas muñecas están rotas, muchas muñecas están sucias, les faltan brazos. Es un lugar muy pero muy aterrador, y muchas tienen más de 70 años, imagínense. Y también hay personas que dicen que por las noches estas muñecas cobran vida. La verdad tendría que verlo para creerlo, pero miren, por ejemplo, ese duende que está ahí se ve muy real. ¿Por qué no creer? Miren este sector amigos, nos seguimos metiendo en lugares. ¡Wow! Esto es como un santuario a las muñecas. Miren, hay pelo de muñeca aquí que no me atrevo ni a tocar. Tenemos cuadros de muñecas. Y son piezas que están dentro de la isla. Ustedes pensarán que estoy en una pieza nomás, pero estoy dentro de la isla. Miren, acá hay una muñeca haciendo gimnasia. Hoy en día amigos, son más de 2500 las muñecas que hay en esta isla. Todas las personas que vienen, algunas traen hasta muñecas como con la intención de ayudar a espantar los espíritus,
Y es así como se ha formado esto. Miren, tenemos muñecas, tenemos Barbies, tenemos bebés por acá, tenemos otros por acá, tenemos vestidos colgando por acá, unas cabezas aplastadas por ahí. Wow, y miren para allá cómo es la isla en general, todo lleno de muñecas. Miren, acá tenemos una muñeca sobre un caballo y por acá como que si alguien se quedase a dormir acá, tenemos vino por allí o whisky, el tambor del Chavo y una muñeca gigante por allá. Miren, es que hay de todo tipo de muñecas. Allá tenemos una chica súper poderosa, arriba tenemos muñecos, peluches, Barbies por acá y hasta una cama allí. No sé quién se atreverá a dormir acá. Wow, miren amigos, qué aterrador. Hay mucho. Wow, miren esta cabeza de lobo, tiene pelo como real. Hay muñecas volando. Miren este árbol repleto de muñecas. Es como que si se acercaran a ti, da bastante miedo. Miren, allá tenemos la cabeza de una muñeca en un palo, más muñecas por allá y otras por acá. Miren estas. Wow, me sorprende bastante cómo pueden haber tantas y por todas partes. Miren para allá. Y le da un toque más aterrador aún el saber que dicen que cobran vida en la noche. La verdad es que da bastante miedo. Y están apareciendo los truenos. Miren, la isla para allá repleta de muñecas y aquí nos metemos a más cuartos y wow, miren este sector, miren esta muñeca grande con cintillo, más muñecas por acá súper antiguas y de verdad que me imagino de noche. Miren por acá una guagüita, una muñeca o un peluche a la mitad, por acá cabezas por todas partes, wow, miren. También amigos, he escuchado por internet que hay personas que han visto muñecas parpadear. Quizás sea verdad o quizás es para ponerle un poco más de misticismo a este lugar. La verdad que no lo sé. Pero de que da miedo estar acá, rodeado de muñecas y solo. Miren amigos, para subir a las embarcaciones pasamos por puentes como estos, realmente tétricos, llenos de muñecas colgando por allá, miren. Wow, impresionante. Más muñecas por acá. Aquí en el embarcadero de Belén de las Flores, en las noches se cierra ya todo para el turismo, pero dicen que llegan a ver a una niña o un niño sentados en el poste de lo que es la trajinera. Supuestamente que ahí murió una niña, por eso el espíritu de la niña anda ahí como que navegando en las trajineras de acá del embarcadero. ¿Usted ha escuchado gente que diga que aquí vienen así? Sí, tengo varios compañeros que la han visto y más que nada es en la noche, ya madrugada, 2, 3 de la mañana. Pero son cosas que dicen los compañeros, pero a lo mejor igual sí sea cierto, ¿no? No quiero investigar y así estamos bien sin ver en la noche los niños que estén ahí o una niña sentada en una trajinera que no debería de hacer nada a esa hora, ¿no? 2, 3 de la mañana, sí está un poquito que raro, ¿no? ¿Acá igual se han nadado otras personas? Sí, a las 3, 4 años tenía la niña y es una niña que a esa hora no puede andar menos en las trajineras, ¿no? Pero eso sí es creíble. Pero de que espantan acá sí, hay veces que las trajineras se mueven sin que haya aire y sin que nadie las mueva. Y sí también está como que para pensarse que sí espantan aquí en los canales de Xochimilco más que nada. Más bien los inseguros somos a veces nosotros, ¿no? Los que no, aunque no nos importa el peligro ya cuando estamos tomados, ¿no? Pero sí, son trajineras tranquilas, no hay ningún riesgo. Los que ponemos en riesgo nuestra vida somos nosotros mismos. Porque vienen tomados y quieren pasar de una trajinera a otra y ya tomados pues ya no equilibras tu cuerpo, tu peso. Se habla también que a principios del año 2001, don Julián se fue a pescar a uno de los canales cercanos a su isla, junto a su sobrino, al cual le confesó que desde hace mucho tiempo una entidad quería llevárselo.
Algunas personas claramente creían en él y otras simplemente pensaban que estaba loco. Al poco rato, el sobrino de don Julián se fue a visitar el ganado cerca que tenían en donde estaban pescando, pero al regresar, Julián jamás pensó con lo que se iba a encontrar. Su tío estaba flotando en el agua y se cree que el ser espiritual que le dijo que se lo llevaría realmente cumplió su promesa. Curiosamente, don Julián no murió ahogado, sino que murió de un paro cardíaco. ¿Qué habrá visto? No lo sé. Pero se dice que desde aquel día don Julián aparece en la isla junto con otras entidades. Bueno, son cerca de 1000 muñecas las que quedaron en ese sector. Y bueno amigos, de esta forma me despido. Sin duda alguna, la isla de las muñecas era como me la imaginaba, realmente aterradora. El clima nos acompañó el día de hoy, hay un clima bastante tétrico y al entrar a cada una de esas piezas donde estaba lleno de muñecas, la verdad es que se siente un ambiente diferente, una atmósfera, un ambiente más pesado, y eso que son muñecas nomás, pero bueno, igual son tétricas, no es que sean muñecas simplemente. Pero bueno, desde aquí, desde Xochimilco en México, me despido. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y el próximo sábado hay video nuevo. Así que nos vemos, hijos de la Pachamama.